Continuamos entonces. Esto parece un programa de radio. Bueno, cuando quieran, si les gusta, escuchen La Legión Nocturna, un programa de radio que hacemos por Radio de la Azotea 88.7 los jueves a las 20. No, eso es real, es real. Em, comento dos cositas más al respecto de les cuerpos con X. La idea fundamental de la tesis que armé en la maestría en estéticas contemporáneas latinoamericanas es que la X del cuerpo no es exclusivamente sexual, o sea, no tiene que ver exclusivamente con el género. Que esa encrucijada, como dice Gloria Saldúa, implica otros entrecruzamientos que quizás estarían muy similarmente pensado a lo que Crenshaw llamaba, ¿no? el tema de la interseccionalidad, ¿no? Que si bien hoy por hoy Ochi Curiel, una gran feminista decolonial dominicana, ha criticado también el uso, dice si lo usa las Naciones Unidas porque ya la interseccionalidad no habría que usarla más, es decir, hay una crítica también a cómo es usado el término, no porque el término esté mal, ¿no? Sino cómo también dar cuenta de que los términos que aparecen como formas de reexistencia, término que creo que no sé si Fran o Luis ha compartido, y me parece que a esta altura ya entenderían de qué hablamos, y si no lo retomamos, la idea de hay términos que se crean para poder dar cuenta de lo que no está percibido aún. Y el término de interseccionalidad sí arrancó y después fue capturado, como muchos otros términos, ¿no? Entonces, también vamos a hablar de eso, cómo la performance ha sido capturada en distintas formas para hacerla producir aquello que inicialmente era desobediencia, era rebeldía, etcétera, y ha sido matizado y puesto en la góndola del supermercado neoliberal. Hay algo que es importante destacar y realmente tendría que hablar muchísimo de esto. Lo voy a mencionar nada más y a quien le interese me escribe por Facebook a Yanti Díaz o por Instagram Colectivo Santiago o buscan el contacto, se lo piden a quien sea y se los paso, WhatsApp, lo que les interese, y lo seguimos conversando. Pero la idea de que, resumo esta idea, les cuerpes con X son cuerpes, en permanente interacción de producción de flujos, entonces no hay una identidad en sí misma, sino la estamos sosteniendo permanentemente a cómo nos identificamos, y esto tiene que ver con el deseo, no con la razón, o sea, ¿no? Esto es súper importante, creo que Fran, cuando habló un poco de la idea de performatividad en el sentido de Judith Butler, habló un poco de eso, ¿no? Que no tiene que ver con una especie de voluntad las elecciones, sino que hay toda una composición, llamémosle, de dispositivos permanentes que están produciéndonos también, y esto no implica ninguna encerrona, es simplemente lo que nos atraviesa, y esto es importante porque esa X del Squarepes tiene que ver con todo lo que nos pasa y nos atraviesa, y es que no se fijaría el Squarepes en un ser, en una emoción, en una razón, en una identidad, en una historia prefijada y preestablecida, y mucho menos en un vínculo exclusivo. Entonces, lo que acá pasa con los cuerpes es que entran en una, decíamos otra vez, Deleuze llama esto un spatium. Spatium es un espacio de intensidades, no un espacio de espacialidad como por ahí Orne en su encuentro sobre visualidades marcaba, ¿no? El espacio concreto, el espacio en el que nos movemos, en el espacio que atravesamos en la calle, en nuestro hogar, etcétera, etcétera. Deleuze va a decir, hay un espacio también que es un espacio no físico en el sentido de espacialidad, sino de intensidades, ¿no? De líneas de intensidad. Y ahí es donde se da lo que, siguiendo Spinoza, se suele conocer como no tanto el ser, sino la potencia. Por eso hay una célebre frase que se dice, nadie sabe lo que puede un cuerpo, que es un término específico que utiliza Spinoza en la ética según el orden geométrico, un texto de, si mal no recuerdo, 1677, porque lo publicaron post-mortem, eso Spinoza muere en 1670, si mal no recuerdo, pero bueno, de esa fecha, mediados del siglo XVII. Y la potencia tiene que ver con aquello que damos cuenta de que podemos en este momento y que podemos afirmar que eso podemos. Lo que implica algo muy importante, es que no hay una preexistencia, una esencia previa al ser que nos dice qué es lo que deberíamos poder. Entonces, la potencia, es decir, la potencia de los cuerpos con X, la potencia implica que todo el tiempo, según nuestras relaciones, esto es lo relacional, según cómo generemos nuestros devenires y cómo esas intensidades, que es el afecto no es una emoción, el afecto es una variación de intensidad, eso es un término affectus, es un término bien espinociano,
implica una permanente composición del deseo, del conatus, dice Spinoza. Disculpen que esto es como Spinoza en 5 minutos, menos 30 segundos, pero que sí me parece súper importante por lo que vamos a decir al respecto de la performance, ¿no? Es decir, que lo molecular, lo inorgánico, Guattari utiliza un término hermoso para esto, que es lo grupuscular, no el grupo, lo grupuscular, que son pequeños grupos de situación que se van mutando. Y digo, muy similar a esto, si quienes hayan leído este libro de Coccia, al principio del libro Coccia habla de un cuerpo vegetal, hermoso, porque es un cuerpo vegetal plural que se va abriendo y se va gestando a sí mismo todo el tiempo. Me pareció también una interesante idea para pensar esto de lo corporante, ¿no? De lo corporante que se da vida a sí mismo en una proliferación permanente de afectaciones, de sensaciones, y que nosotros ponemos por el momento la idea de sensibilidad para eso. Habría muchísimo más para decir, lo dejo acá, necesito en los 14 minutos que quedan poder hablar de, y lo voy a hacer casi de manera performática, es decir, voy a ir diciendo cosas sobre performance, ¿no? A modo de constelación, las tengo anotadas, quizás algunas las puedo recordar un poco más que otras, pero la idea es que dar cuenta de qué se entiende por performance, ¿no? Pero no es la única manera. Esto lo dijo Luis al principio, me pareció súper necesario e importante como posición política. Cada definición es una manera de orientarse, esto también lo hablaba Sara Ahmed en Fenomenología Queer, una manera más o menos de orientar una posibilidad de hacer mundo, por utilizar también un término de Jean-Luc Nancy, que también obviamente recomiendo mucho estos dos libros de Jean-Luc Nancy, Corpus y El Ser Singular Plural, que creo que también Luis mencionó por momentos a Jean-Luc Nancy, o la idea de lo singular plural también puesto ahí. Me parece ahí que la idea de lo... me olvidé lo que estaba diciendo. Bueno, nada, continúo porque me quedé con eso y ahora no me acuerdo qué. Esto de la proliferación permanente del hacer mundos en el orientarse, ¿no? En la orientación de las definiciones, implica algo súper importante, que es necesario poder tramar esa definición propia para poder ir intencionando y tejiendo los mundos posibles a ser habitados, ¿no? Esto sí me parece que es importante, porque ahí es donde uno hace cuerpo, ¿no? Ahí es donde uno se hace ese cuerpo de afecto, de comunidad, de intensidad, etcétera, etcétera. Insisto, perdón que voy súper rápido, pero es me parece lo más... o sea, lo que puedo hoy, diría. Lo que se debería por el tiempo que tenemos. Quería decir entonces que performance, a mí me gusta entenderla como una zona de indeterminación, ¿no? Una zona, en principio, como una geografía sensible, como un tejido, ¿no? De sensibilidades que se trama en un lugar in situ. Esto es un término que me enseñó mucho una querida amiga, Marcela Fuentes, con quien hemos trabajado y estamos trabajando. Marcela tiene este libro editado hace muy poco en Argentina. Este libro se llama Activismos Tecnopolíticos, Constelaciones de Performance. Con Marcela hemos conversado mucho y es coautora de este gran libro muy famoso de estudios avanzados de performance con Diana Taylor, ¿no? Marcela es una gran académica, investigadora, muy, muy seria, y seria en este sentido, muy sensible. Cuando digo seria, digo sensible, ¿no? Y lo remarco por el hecho de que pareciera ser que la sensibilidad no tiene seriedad, ¿no? Que la sensibilidad no es importante, que la sensibilidad es secundaria, y acá creo dentro del seminario hemos hecho que la sensibilidad es lo primordial, ¿no? Y esto sí es súper importante porque también implica, redondeo esta idea que quería decir, no quería dejarla pasar, es que cuando hablamos de heterogeneidades, de proliferación, de conexiones, concatenaciones, decía Bifo, que Luis lo retomaba, esa idea de concatenación, que es un término que Deleuze usó también a partir de otro término, que es agencement, que es la idea de agenciamiento, y que por ahí en el castellano se traduciría como concatenación también. Esto me lo conversé mucho con un querido amigo traductor de Guattari en España, que teníamos esa discusión al respecto de cómo traducir agenciamiento, ¿no? Pero quiero decir, esto lo remarcan mucho Deleuze y Guattari en Mil Mesetas, y en Diálogos también lo dice Deleuze, que no es una cuestión de
de conectar todo con, o sea, cualquier cosa con cualquier cosa, porque no se conecta cualquier cosa con cualquier cosa. Porque la brújula ética, como dice Solly Rolnick, es lo que nos permite dar cuenta de esa conexión de heterogeneidades que son necesarias para poder habitarlas, ¿no? Entonces, pareciera ser que todo va con todo, o que se habitúa uno a decir que todo va con todo, y que en realidad no, porque lo que guía, y eso es súper importante, ahí lo político de las corporalidades, es que necesitamos esa conexión para poder vivir de otra manera por el hostigamiento permanente en la que la sociedad, los estados, la biopolítica estética toda, produce nuestra manera ortodoxa y prefijada de vincularnos con las cosas. Entonces, ahí es donde es súper importante también algo que José Muñoz, bueno, creo que lo han leído, bueno, hay otro libro, perdón, me voy a levantar 2 segundos. No lo tenía pensado, pero hablar de Desidentifications es un libro de performance de José Muñoz, donde va a trabajar las performance queers de color, digamos, como performance políticas. Y ese proceso permanente de desidentificación como práctica de, creo que Luis la llamaba de desmarcación, me parece, ¿no? De desmarcarse permanentemente de aquello que pretende darnos una identidad que quizás tal vez nuestra sensibilidad, nuestro deseo sobre todo, no prefiera, no quiera, no pueda, no la pueda evitar, porque además es una cuestión de aire, ¿no? No se puede respirar ante esos, como decían en el siglo XVIII, los corsés. Tendría que hablar de George Vigarello y de la historia del poder pedagógico en los cuerpos, es un maravilloso libro, y que George Vigarello va a contar cómo el corsé fue una de las ortopedias que además le decían, en Francia le decían corps, o sea, era un cuerpo, o sea, los nenes cuando se iban de las aulas, se iban al recreo, digamos, algunos se olvidaban, le decían, te olvidaste el cuerpo, y el cuerpo era el corsé, ¿no? Eso también es interesante, pero no tenemos tiempo para trabajar esas cosas, eso sí lo hacemos en la antropología del cuerpo durante un año. Digo rápido, ¿qué es una performance? No es performatividad, esto está clarísimo, performatividad es un término Judith Butler, y implica algunas prácticas performativas que tienen que ver sobre todo y fundamentalmente con el lenguaje. Y hay gente que va a decir que la performance está vinculada a eso y está perfecto. Quizás como entendemos la performance, un montón de gente amiga, y en esta incluyo a Marcela Fuentes y a Diana Taylor y a Richard Schechner y a Josh Roach y a un montón de otras personas, entendemos que performance es otra cosa y que se puede vincular por momentos con la performatividad, es decir, no es que se niegan o que son, digamos, como que son cosas contrapuestas. No, por momentos se juntan, por momentos se separan, hay situaciones donde van a estar las dos juntas, o sea, tienen estos vínculos fluctuantes sin ningún problema y sin ninguna enemistad. Esto es importantísimo, no hay enemistad en estas cosas, ¿no? Sí, lo que es importante es que son procesos diferentes o procedimientos diferentes. Sobre todo que la performance es un procedimiento estético-político. Y esto sí es importante. ¿Qué es lo que sería entonces la performance? Como yo marqué 15 puntos, que no creo que llegue, pero lo voy a mencionar muy rápidamente. Vamos a decir que la performance es una geografía sensible, esto lo dijimos, que es un tejido de sensibilidades, como en algún momento Susana decía cuando hablaba de Merleau-Ponty, aunque no tenga muy directamente que ver, pero sí podemos usar esa idea, la idea de lo invisible, ¿no? Lo que no se alcanza a ver, lo que está latente, casi perceptible, pero no se ve, pero que está interviniendo, ¿no? Como el viento, por decirlo de una manera muy simple. Las sensibilidades son algo así. Pero que también implica un ritual, y esto sí me parece que es súper necesario. La performance, cada vez que alguien genera una práctica performática, genera una especie de micro ritual, un ritual que no siempre es repetido de la misma manera. Esto tiene que ver con una discusión al interior de los estudios de performance, pero que sí es situada, sí tiene que ver con encarnar algo en un diagrama específico dentro de un espacio que uno dispone para que eso se dé. Por eso muchas veces se ha dicho, como dice Richard Schechner, un libro ultra famoso dentro de los estudios de performance, que es Teoría de Performance, de Richard Schechner. Este casi no se consigue, pero la teoría de Schechner en parte es poder dar cuenta de que el ritual que establece la performance nos permite hacer algo que en otro lugar no se podría hacer, ¿no?
que es algo que socialmente, como dice Víctor Turner, los dramas sociales se van produciendo en un espacio donde quizás hay que generar el plató, diríamos, ¿no? el escenario para poder hacer esto que por ahí quizás en otros lados no se podría hacer. Por tanto, vamos a decirlo así, de manera drástica, y ya me voy a estirar un poquitito más también, sepan disculpar, lo pueden escuchar cuando quieran o no escuchar, y está muy bien. La intención, primero y fundamental, dar cuenta que todo esto que estoy tratando de hacer es aportarles ideas para poder dar cuenta de lo que van a poder crear, hacer en sus futuras investigaciones, obviamente autobiográficas, biográficas y investigaciones performativas, o vamos a decir de performance, por usar el subtítulo del libro de Marcela Fuentes, que es Constelaciones de Performance, hagamos investigaciones de performance, y también apareció, me parece que Orne trajo Deformance también, habría que ir a explicar también algunas cosas sobre la idea de Deformance. Para Diana Taylor la performance es una epistemología, y esto es súper importante. Dijimos hace 2 segundos, en el video anterior, que dentro de la colonialidad de la percepción, o el percepticidio, como lo llamó Diana Taylor, ella va a decir, la performance es una epistemología porque tiene un modo de conocer, un modo de producir conocimiento, que si bien ella no especifica, y yo dentro de las investigaciones que hice, más o menos pude situarlas dentro de la composición simultánea de saberes, la idea de una epistemología cinética y una epistemología áptica, es decir, son términos que yo utilicé en función de una gran y larga conversa que tuve con un querido docente, amigo, epistemólogo que se llama Alejandro Miroli en la Universidad de Avellaneda, que él nos brindó un laboratorio de narrativas de la ciencia. Esto que Luis marcaba en una de sus intervenciones al principio, de que dar cuenta de que la ciencia es una narrativa, pero que históricamente se ha invisibilizado, que es una narrativa, por tanto era el único discurso, el discurso narrativo ¿no? Que se puede ir a leer tranquilamente también esto en el primer capítulo de Epistemologías del Sur de Boaventura de Sousa Santos, y que me parece este laboratorio de narrativas de lenguajes de la ciencia, así era el nombre del laboratorio que hicimos con Alejandro Miroli, lo primero que nos trajo fue esta idea de que hay diversas narrativas, diversas ciencias, pero no ciencias en el sentido de distintas ciencias con una misma narrativa, sino distintas narrativas para hacer distintas ciencias. Y eso me pareció súper importante, y por tanto una de las cosas que conversamos fue cómo la performance podría ser una epistemología y dar cuenta de que el cuerpo conoce y produce conocimientos simultáneamente, de que hay una especie de convergencia plural de tiempos, de que hay una epistemología que conoce con el movimiento y que conoce con el tacto como mirada. Me parecía súper importante. Habría que explicar muchísimo de eso, dar casos concretos y contar cómo la danza también es un modo epistemológico de conocer y demás. Otro de los puntos claves, vamos, 18, me voy a estirar 2 poquitos, algo que me parece que está de más decirlo, pero lo vamos a decir igual: generar una performance, performar, hacer una práctica de performance es situar el conocimiento, ¿no? Generar un conocimiento local y por tanto, vamos a decirlo así, permeable a los vínculos y fundamentalmente contingente. Es súper contingente, se crea para ese momento. Por eso decíamos, hay que hacerse cuerpo, pero hacerse cuerpo todo el tiempo según los vínculos. Y no es nada cansador, porque es ahí donde uno trama lo deseante, la potencia del escuerpe según sus afectos, en el sentido spinoziano de la palabra. En el punto 6, ya voy, bueno, dijimos así rápidamente. Punto 1, la performance como geografía sensible. Punto 2, la performance ritual. Punto 3, la performance como epistemología. Punto 4, la performance como investigación. Esto era algo que veníamos ya trabajando. Punto 5, la performance como conocimiento local. Punto 6, la performance como política de lo sensible. Bueno, esto también tenía que ver con el conocimiento como un conocimiento situado. Decíamos, hay términos para esto. Víctor Turner lo llama drama social. Goffman le dice las actuaciones del yo, en los roles. No es lo mismo, ¿no? No es para nada lo mismo, pero porque eso está situado en el sujeto. Pero sí que hay continuidades de intenciones con respecto a lo conceptual. Y sobre todo una especie de coreopolítica, se podría decir. Esto lo dice André Lepecki. O también dramaturgias permanentes de las protestas y las rebeldías. Hay muchas formas de poder decir que cuando decimos que la performance es una política de los sensibles, porque disputa
la absoluta condición de producción de la sensibilidad por los poderes hegemónicos, los poderes como el capital, ya lo hemos nombrado, el género establecido, el género jerarquizado del heteropatriarcado, etcétera, etcétera. Por supuesto la clase, lo colonial y demás, que ya lo hemos descrito. Por eso es una política de lo sensible. Es algo que está muy vinculado también a la definición de política de lo sensible de Jacques Rancière, que es alguien que también hemos mencionado acá. Lo mencionó Fran, podríamos trabajar algo vinculado a eso. Me estoy yendo, explico estas últimas cositas. Punto 7, la performance como comunidad sensible. Algo importante, cada vez que vamos a hacer una performance, una instalación incluso, como bien lo planteó brillantemente la investigación de Fran, cada vez que hacemos performance, no es que estamos haciendo por nosotros algo, esto lo he aprendido de varios performeros en Latinoamérica, sino que generamos en esa performance una puesta en sensibilidad de algo que políticamente ha oprimido, ha domesticado, ha dominado y que no está visible ni sensible. Por eso cada performance que se hace a nivel estético-político dentro de lo que podemos llegar a llamar las performances decoloniales, es toda una línea de trabajo, genera tejidos que podemos mencionar como cósmicos, comunitarios, y que enlazan los distintos planos de realidad en la que nos vemos implicados como cuerpos sintientes. Esto sí es súper importante porque esta constelación corporante, esta constelación de distintos planos, de realidades, es importante porque viene de un término muy hermoso que utiliza Lorena Cabnal, una feminista comunitaria, maya quiché, que ha estado acá en Mar del Plata incluso. Con Lorena Cabnal habla de acuerpamiento y me parece a mí que es muy apropiado porque muchas de las performances de gente amiga que he visto generan este acuerpamiento comunitario, ¿no? Al respecto de un dolor, al respecto de una liberación, de muchas afectaciones que tiene una comunidad y que alguien, en definitiva, genera un ritual que lo ordena para poder que esas afecciones se compongan comunitariamente. Por otro lado, lo que sí me parece importante, creo, me voy a estirar un montón, pero bueno, me parece importante esta parte, la performance es siempre un arriesgarse y ingresar en la intemperie, ¿no? Esto es algo que, si bien yo lo aprendí de Tikkun, de este grupo de franceses que hablan de la intemperie, de como la intemperie es ese lugar donde uno se ve desprovisto de todo lo que lo protegía e ingresa ahí para afectarse de las intensidades que le permitan deshacer lo que es y poder después reconstituirse. Y ahí la idea de reexistencia, ¿no? Reexistencia también tiene que ver con poder volver a ser, pero no volver a ser lo que se era, sino volver a ser de aquello adormecido que nos habían hecho en algún punto o de aquello que habíamos estado viviendo, ¿no? Una especie de sueño de dominaciones y que por ahí quizás la reexistencia nos vuelva a dar vida. Tikkun, Deleuze hablan de esta idea del desierto y sobre todo quisiera acompañar esta idea de este libro de la resistencia íntima de José Esquirol, un filósofo español de una filosofía de la proximidad, y él en el primer capítulo va a trabajar mucho esta idea del desierto, como ir al desierto a poder encontrarse con aquello que se desea. Pero bueno, habría que explicar varias cosas más. Sí me parece que una performance es eso, ¿no? Va a la intemperie, va a arriesgar de la comodidad del privilegio que se tiene para poder afectarse. Y que eso en algún sentido también es el nomadismo. El punto 10 sería la performance como nomadismo. Y uno podría entender como Rossi Braidotti trabajó en un viejo texto del año 2000 que se llama Sujetos Nómades, la idea de lo nomádico como lo fluctuante. Y está bien, es una manera de entenderlo. Creo que incluso pensar los géneros fluidos, las fluctuaciones tienen que ver con nuestra época, pero también son las fluctuaciones del capital. No hay que dejar pasar eso. Es decir, que las subjetividades sean fluidas también es parte de poder entender que cuanto más fluida es la subjetividad, más fácil entran los flujos del capital. Entonces hay que generar ciertas prudencias o protocolos de cuidado al respecto de qué flujos se dejan pasar. Deleuze va a decir en algún punto que lo nómade, esto siguiendo el pensamiento de Nietzsche, tiene que ver con una posición en la cual no es que yo me muevo todo el tiempo, sino que yo pudiendo, digamos, quisiendo quedarme, necesito moverme.
Entonces ahí cambia la idea de lo nómade. O sea, lo nómade no es moverse todo el tiempo, porque eso lo hacemos todo el día cada vez que laburamos, yendo de todo de un lado para otro, sino que quisiéndonos quedar en el lugar, y esto es la definición de nómade que él utiliza en Mil Mesetas, en el Tratado de Nomadología, quisiéndonos quedar, nos tenemos que mover. ¿Por qué? Porque el nómade se tiene que mover porque no hay más recursos en el lugar. Entonces, a mí me parece muy interesante eso. Quizás muchas veces, digo, lo pienso, podría dar ejemplos de esto, pero no sé si es necesario. Bueno, en fin. Pienso en subjetividades que pudiendo quedarse, digamos, con los privilegios que se tienen en ciertas subjetividades, pero hay algo del deseo que no puede estar ahí, necesita moverse, y ahí hay un ejercicio de lo nomádico. En fin, quisiera hablar también un cachito de la idea del término de facultad que aparece en Borderlands, este libro maravilloso de Gloria Saldúa que ya mencioné, porque dice, para mí la performance es esa facultad, diría Gloria Saldúa, que nos permite profundizar en la superficie de las cosas. Lo voy a dejar ahí, pero tiene que ver con eso, invito a leerlo. Digo, ese es el punto 11. El punto 12, y ya casi voy terminando, espero que discúlpenme, me voy a exceder, pensé que eran 20 minutos, son más. Performance como un andar deseante. Esto mucho tiene que ver con lo nomádico, una vida erótica, pensar que la brújula... Solly Rolling trabaja esta idea de brújula ética, que lo hace en una entrevista hermosa, creo que también después lo menciona en Esferas de la Insurgencia, no recuerdo ahora, pero sí que para mí en ese sentido yo lo aprendí de Raúl Ferrera Balanquet, un querido amigo cubano, performero, de Daniel Brittany Chávez, de Jessy Calderón, de Lucas Avendaño, un montón de gente amiga, performera, de México, de Colombia, de Cuba, que esta idea del andar erótico es súper importante. Y muy enlazado también con, no sé si alcanzan a ver ahí arriba, ese libro de Audre Lorde, donde va a traer la idea de los usos de lo erótico en uno de los capítulos, y que está muy vinculado a esta especie de colonialidad de lo erótico como una fuerza de absolutización de lo erótico a la sexualidad, cuando lo erótico es una potencia de vida muchísimo más amplia, cósmica, creadora, intempestiva, que no necesariamente tiene que ver con y exclusivamente con la sexualidad. Sería para un seminario entero ese concepto. Punto 13, acelero y ya terminamos. El punto 13 es, siento que, y pienso y deseo que la performance sea una desobediencia epistémico-política. Que sea una especie de práctica de pensamiento fronterizo, como lo dice Walter Mignolo, como lo dice también Edward Glissant en el Tratado Todo Mundo, hermosísimo libro, pero también filosofía de la relación. Es decir, hay un pensamiento de las fronteras, que es dar cuenta de esos entrecruzamientos, o esa encrucijada que decía Gloria Saldúa, que me parece súper interesante, ¿no? El habitar las fronteras, el habitar las intensidades. Alguien que haya pasado por la frontera lo sabe. Pero las fronteras diversas en los distintos planos de existencia también son peligrosas, pero son intensas y son ricas en vida. Entonces hay una paradójica condición ahí que es interesante, que es la intensidad y el borde de lo evidente, dice Deleuze, en qué es la filosofía, de que habitar esa intensidad nos genera como una especie de condición de evidencia, dice ahí, y que Josefina Alcázar, y yo creo que este texto está en el programa, Josefina Alcázar en Performance, que trabaja las performances como autobiográficas, ¿no? Como no me acuerdo el subtítulo, pero tiene que ver con la performance del yo o algo por el estilo. Ella define ahí la performance como una desobediencia creativa, ¿no? Y esto sí me parece importante porque es crear algo para desobedecer, no necesariamente una resistencia meramente negativa, sino una creadora. Termino con esta idea y perdón que me excedí muchísimo. El punto 14, quedaría el 15 y el 16, pero el 16 lo podemos trabajar en el último apartado. El último apartado de la idea del punto 14 de performance es performar es hacerse un cuerpo. Ese sería como el lema. Y enlaza todo lo que veníamos diciendo. Es decir, no estamos hablando de que el cuerpo es algo que se pone, dijimos, con cuerpo o no. No es algo que el cuerpo se usa, es el cuerpo, le cuerpe, es algo que se hace todo el tiempo y hay que disponer ciertas intensidades para que le cuerpe se enlace y se pueda componer, ¿no? Sería el término. Por eso queda muy bien con esto de lo que Luis hablaba de los umbrales de intensidad,
como lo dice Deleuze en 1000 mesetas, ya en la página 250, me lo acuerdo de memoria porque lo cito bastante seguido. La página 250 habla de las multiplicidades y de los umbrales de intensidad del yo, y que también tiene que ver con esas tierras, el desierto, es un término que utiliza Nietzsche mucho, está poblado de intensidades, ¿no? Y esas intensidades que son, como diría Castaneda, manojos de fibras luminosas, ¿no? También son cuerpos vibrátiles, quantum de intensidades y de afecto, y que todo eso enlaza con la condición casi innegable de una fuerza deseante que nos fuerza a reexistir ante las diversas opresiones políticas. Por eso decimos, toda performance es una práctica, una praxis estético-política de reinvención y constante reconfiguración, individuación, podemos decir, de las diversas tramas afectivas, intensivas, políticas y demás que nos atraviesan. Todo eso sería una performance en una de las posibles maneras de poder tramar la idea de performance, y hay miles. Entonces, estas son las que les comparto, y esto me interesan porque, así como el arte para Deleuze y Guattari es una producción permanente de sensibilidades, dicen en el capítulo 7 de qué es la filosofía, que la práctica artística es un hacer sensible fuerzas que todavía no lo son. También lo dice muy maravillosamente en La lógica del sentido de Deleuze y en 1000 mesetas, pero que pensar esta idea que el arte a nosotros nos permite, por eso tiene la potencia científica, le voy a decir así adrede, ontológica, política y epistémica, de hacer sensible posibilidades de vida, ¿no? Y esto sí es súper importante, que resiste a toda vergüenza, dice por ahí Deleuze, a toda ignominia, a todo lo que nos niegue y nos debilita la vida, y que el arte en ese sentido es un camino de investigación y que la performance es una manera de hacer una investigación en arte y sobre todo en educación. Yo lo llamo a eso una práctica bruja, chamánica, de conjurar el embrujo capitalista, como lo dice Isabel Stengers en La brujería capitalista, y que en algún sentido cada práctica ritual performática genera una micro práctica alquimista de transfiguración de las sensibilidades. Sería para mucho más largo, lo dejo acá porque ya me excedí muchísimo, de hecho 12 minutos, y les comparto al final unas breves apuntes de lo que sería la investigación que vengo llevando en el doctorado, como para comentarles a qué va toda esta historia. Mil gracias.